este caso se le conoce a este tipo de mecanismos como mecanismos de leva. Nuevamente, es importante que ustedes visualicen cómo se comporta precisamente nuestro mecanismo. En este caso, el movimiento generalmente siempre inicia en lo que es la leva. La leva tiene o desarrolla movimiento de rotación, específicamente es una rotación no centroidal. ¿Por qué razón? Porque no coincide el eje de rotación con el eje geométrico o el centro de masas precisamente de lo que es la pieza. Por esa simple razón se conoce esto como una leva y es una rotación no centroidal. En este caso, nuestro elemento de salida, que es nuestro elemento 4, viene siendo precisamente un seguidor. Por la característica que este presenta, se le conoce como un seguidor alternativo en traslación. ¿Por qué? Porque prácticamente el elemento 4 nada más sube y baja. Pero aquí, bajo esta configuración, se dice que es una leva con seguidor de tipo carretilla alternativo. La carretilla es prácticamente esta rodaja, esta ruedita precisamente que tiene el número 3. Esta viene siendo la función precisamente de lo que es el acoplador, porque está conectando de manera indirecta lo que es una manivela o el equivalente a una manivela que vendría siendo la leva contra una corredera. Por esa simple razón se le considera de esa forma. Ahora, lo que estaba haciendo ahorita y ustedes están viendo es precisamente determinar la movilidad de este mecanismo. En la parte de acá arriba es de manera general, tal cual tienen el dibujo, tal cual se los envié. Precisamente la movilidad de este mecanismo es movilidad 1. Como les comentaba el día anterior, o bueno, la clase anterior, mejor dicho, equivale, o en estos casos, si yo analizo este otro mecanismo, que aquí lo podemos interpretar, que es la conexión directa entre una manivela y una corredera, aquí, si se dan cuenta, no tenemos como tal una carretilla. Aquí como tal no tenemos un acoplador. Por esa razón se dice que la conexión es de manera directa. Reduzco el número de eslabones, evidentemente. Los pares cinemáticos de un grado de libertad también se reducen. Antes eran 4, ahora son 2. Y aparecen las conexiones de 2 grados de libertad. Bajo esta configuración es específicamente en el punto de contacto, ¿vale? Vuelvo a determinar la movilidad y resulta ser que el mecanismo se comporta exactamente de la misma manera, con más eslabones y con menos eslabones. ¿En qué difiere esto? En las conexiones nada más que están involucradas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y como les comentaba, en este caso, o si tienen el dibujo ahí a la mano, prácticamente o originalmente, déjenme llamarlo así, el punto A, que yo les decía, se denomina como un punto triple. ¿Por qué un punto triple? Porque pertenece al elemento 2, pertenece a la propia corredera, o mejor dicho, carretilla 3, y al elemento número 4. A esto equivale precisamente que nosotros eliminemos o elimine el elemento número 3, ¿vale? Que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, contextualizando todo esto, prácticamente vamos a trabajar de esta forma, sin considerar precisamente que existe el elemento 3 o la corredera circular número 3. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Prácticamente nos dan la velocidad angular sobre el elemento 2, que es la leva, como yo les comentaba. Generalmente siempre el movimiento inicia en la misma, por lo tanto tenemos que son 30 revoluciones por minuto en sentido antihorario. Lo primero que tengo que hacer es convertir esas revoluciones por minuto a radianes por segundo. 30 por punto 1047 nos da una velocidad angular en radianes de 3.141 radianes por segundo, conservando el sentido de rotación precisamente de la leva. A continuación, todos los puntos contenidos en la leva evidentemente van a girar a la misma velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad angular prácticamente para todos los puntos debe de ser forzosamente la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? La velocidad tangencial de dichos puntos. ¿Y eso por qué? Porque depende directamente del radio que existe del eje de rotación, ¿sale? O en ese caso el punto 2, hacia el punto o los puntos que nos interesa conocer. Por lo tanto, en este caso, voy a determinar la velocidad de A cuando pertenece al elemento 2. Por lo tanto, esa velocidad de A cuando pertenece a 2, ¿a qué va a ser igual? Pues la voy a determinar en función del angular y del radio. ¿Qué radio voy a ocupar? Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso se hace el siguiente truco o la siguiente maña, como le quieran ustedes llamar.
Voy a incrementar o voy a suponer que mi leva creció. Ahorita les explico por qué, denme un segundo. Este vector velocidad de A2 es igual a 3.141 radianes por segundo por el radio, ojo, de O2 hacia el punto A. Aquí hay que tener cuidado porque seguramente me van a decir que ese radio es este radio que mide 6 centímetros. Ojo, bajo esta configuración, ¿vale? Es nuestro mecanismo original. Aquí no sé si alcancen a ver, yo tracé una línea. Esta línea prácticamente es paralela a esta que estoy definiendo entre mis dedos. ¿Qué es lo que hice? Al momento de que yo o nosotros retiramos, quitamos lo que es el elemento 3, perdemos el contacto entre el elemento de salida y el elemento precisamente de entrada. Por esa razón o por esa simple razón, tengo que incrementar o aumentar, déjenme llamarle el radio, o suponer que aumento el radio de la leva, ¿sale? En este caso, la leva prácticamente llegaría hasta aquí. Esta pendiente, aclaro, ¿vale? Por lo tanto, el radio que estoy midiendo o estoy representando o que vamos a utilizar es del eje de rotación de la leva hacia el punto de contacto que vamos a tener con el elemento de salida, ¿sale? Acuérdense, la estoy convirtiendo o la estoy considerando como una conexión directa, perdón. Ya no hay precisamente elemento 3. Por esa simple razón, voy a medir este radio, ¿sale? Así como lo ven, me da 6.4 centímetros. Entonces, ese radio, como les comento, de 6.4 centímetros, ¿vale? Es la distancia que existe. Ahorita les hago el dibujo. Por lo tanto, nuestro vector o mi vector velocidad de A2 por 6.4 debe de tener, lleva una magnitud, perdón, de 20.1 centímetros por segundo. Físicamente, aquí lo que yo les comentaba, hagan de cuenta que ese radio yo lo estoy representando, se lo voy a quitar de esta forma. Lo trazo con línea punteada porque evidentemente es una consideración que nosotros hicimos, ¿vale? El elemento 2 está girando en sentido antihorario, este es omega de 2, por lo tanto el vector velocidad de A2 es un vector perpendicular a este radio, que está totalmente vertical, ¿vale? Por la posición que tiene. Entonces, este es el vector velocidad de A2 que pasa a 0 grados o 180 grados, como ustedes lo quieran llamar, ¿vale? Entonces, ya tengo mi primer vector o ya tenemos nuestro primer vector. A continuación, el método me establece o nos establece que debemos de plantear la ecuación sobre el elemento o sobre el punto donde se desarrolla o se lleva a cabo el movimiento plano general. En este caso, donde sucede eso es precisamente en el punto de contacto, ¿vale? Este punto de contacto, y como les comentaba, es donde se desarrolla movimiento plano general. Por lo tanto, mi ecuación puede escribirse de esta forma. Como les comentaba, puedo trabajar nada más con la entrada y la salida, o en su defecto, puedo trabajar con la salida y la entrada. Ojo, el orden de los factores no me debe de alterar precisamente el resultado. En particular, yo les hacía el comentario. Generalmente, en este tipo de problemas, por facilidad, por practicidad, para que nosotros nos imaginemos precisamente cómo se llevan a cabo, cómo se están dando precisamente los movimientos, se recomienda, o yo recomiendo en particular, siempre fijar, en este caso, a lo que es la guía. Aquí no tenemos una guía como tal, pero sí tenemos un elemento de salida. Por esa razón voy a fijar o supongo precisamente que el elemento de salida 4 va a estar fijo, según mi configuración o por como yo quiero trabajar mi ecuación, ¿vale? Entonces, ya conozco mi vector resultante, conozco la magnitud, la dirección en este caso, bueno, se me olvidó ponérselas, pero pues se las pongo. Déjenme pintarle, sería a 0 grados. Y el sentido que iría totalmente hacia la izquierda. Ahora, del vector velocidad de A4. El vector velocidad de A4 o el punto A4, evidentemente,
pertenece a lo que es al elemento 4, que en este caso es un seguidor alternativo. Al decir seguidor alternativo, nuevamente, recuerden que es un movimiento de ida y vuelta, también se le conoce como de carrera. Generalmente la característica que tiene este movimiento que hace su trabajo en un sentido y regresa sobre el mismo sentido o sobre la misma línea de acción, mejor dicho. Entonces, este es el movimiento que va a tener o va a desarrollar precisamente el vector velocidad de A4. En este caso, si yo trazara una velocidad, una horizontal de referencia, este vector evidentemente debe de moverse a 90 grados. Finalmente, la interpretación del último término, porque de esa forma me gustó trabajar o quiero yo trabajar, en este caso se interpretaría que si nosotros, o en este caso yo, coloco o pongo fijo al elemento 4, de esta forma, prácticamente tendríamos esto, ¿vale? Este punto, ¿sale? Donde está el contacto, donde precisamente se está transmitiendo el movimiento de un elemento a otro, ¿cómo se movería? Ah, pues ese punto prácticamente nada más tendría la oportunidad o de deslizar, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Este vector evidentemente se llama velocidad de A2 cuando 4 está fijo. Por ahí yo, bueno, cometí un error en el sentido de no mandarles esa inclinación. Ahorita les enseño. Esa inclinación yo la medí y tiene una inclinación o una pendiente de 30 grados. Vean, aquí está, ¿vale? Ahí se me pasó darles este dato, por ahí anótenlo. Entonces, recapitulando, lo único que hice es precisamente aumentar el radio precisamente de mi leva en el punto precisamente donde se transfiere o se transmite, perdón, lo que es el movimiento, que sería prácticamente extender esta cara de lo que es mi leva hasta donde está el eje de rotación de lo que es la carretilla, ¿vale? Para eliminarla. Entonces, este radio desde O2 hasta este punto que yo denomino A también, ese radio es el de 6.4 centímetros, ¿vale? Entonces, como está girando respecto al elemento 2, el elemento 2 gira en sentido antihorario, por esa razón mi vector de velocidad salió totalmente horizontal hacia la izquierda. En este caso, el elemento 4, por el tipo de movimiento que este desarrolla, que es un movimiento alternativo de traslación, este vector iría totalmente vertical, ¿sale? O sea, perpendicular. Y el vector de deslizamiento, como les comentaba, si yo fijase el elemento número 4, o si lo consideramos como fijo el elemento 4, pues nada más tendríamos un deslizamiento. Vaya, al decirle deslizamiento es el equivalente que ustedes interpreten que se resbala, se patina el punto. Por esa razón, el vector lo estoy pintando a 30 grados, ¿vale? Entonces, a continuación, lo único que tengo que hacer es precisamente y nuevamente graficar mi ecuación. Ustedes ya saben prácticamente cómo podemos llegar a trabajar. Me refiero en el sentido de que ustedes pueden proponer originalmente una escala de velocidades desde un principio o en su defecto, como yo generalmente trabajo, es pinto mis vectores y al final ya descubro precisamente con una relación cómo o cuáles son las magnitudes reales precisamente de cada uno de nuestros eslabones. Entonces, en este caso, estoy pintando nada más mi horizontal de referencia. Acuérdense, a partir de ese horizontal, ¿sale? Van a empezar a salir todos los vectores que corresponden a nuestro mecanismo. Por ende, en este caso, voy a pintar o colocar un punto que se denomina origen de velocidades. Voy a comenzar con el primer vector absoluto, que en este caso es el vector velocidad de BB2. A conveniencia, ¿sale? Y como les decía, entre más grandes sus vectores, el error casi es cero, o prácticamente es mínimo, déjenme llamarle mejor. Este vector que estoy trazando, yo lo voy a dibujar, ¿sale? De 10 centímetros. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente, no sé, déjenme llamarlo así, me gusta ese número o me conviene en el sentido
de que ya me percaté que mis vectores a partir de 10 centímetros o de 7 centímetros para arriba, prácticamente se reduce muy drásticamente el error. Entonces, ya tracé mi vector resultante. A continuación, voy a trazar la línea de acción, en este caso, de mi vector absoluto, que sería velocidad de A4, ¿vale? Por el tipo de movimiento, sabemos o sé específicamente que se puede mover ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ojo, como en ocasiones no me logro imaginar cómo se mueve precisamente o cómo va a quedar el triángulo o la gráfica, por eso es que pinto hacia abajo y pinto hacia arriba. Esta es la línea de acción precisamente de mi vector velocidad de A4. Ahora, el siguiente paso es plantear precisamente mi vector relativo. La regla me establece que en la punta de mi resultante debe ir la punta de mi último término. Coloco mi transportador en la punta de mi resultante, como ustedes ya vieron, es mi vector velocidad de A2. Ahora, el vector relativo, y como les comentaba, pasa o debe de pasar a 30 grados. Por lo tanto, punta de resultante, esto es importante, con la punta del último término. Entonces, este vector de color rojo que estoy pintando aquí, como les comentaba, punta con punta, este vector se llama A2 cuando 4 es fijo. Aquí lo tracé precisamente a 30 grados. Y ahora, y a continuación, ya para terminar, o bueno, para cerrar mi triángulo, mi gráfica, prácticamente nada más voy a colocar la magnitud y el sentido de mi vector o nuestro vector velocidad de A4. Este vector que va totalmente vertical hacia arriba, precisamente se llama velocidad de A4. Por lo tanto, ahora lo único que tengo que hacer o lo que resta hacer es precisamente obtener los vectores que nos están solicitando, que en este caso es el vector velocidad de A4. El vector velocidad de A2 real lleva una magnitud de 20.1 centímetros. 20.1 centímetros por segundo. Aquí en mi gráfica yo lo tracé o lo representé con un vector equivalente a 10 centímetros. En este caso, mi vector velocidad de A4, voy a medir cuánto mide aquí en mi gráfica. En este caso, me mide 5.8 centímetros. Sí, 5.8 centímetros. Entonces, el vector real o la velocidad real sería 5.8 por 20.1 sobre 10. Sería una magnitud equivalente a 11.658. Puedo manejarlo como 11.66 centímetros por segundo. ¿Vale? De esta forma obtengo precisamente la magnitud del elemento de salida. Sin embargo, y como les comentaba, si en dado caso nos llegasen a preguntar la velocidad angular del elemento 3, nosotros aquí en nuestra gráfica ya tenemos cómo se mueve precisamente el elemento 3. ¿A qué me refiero? En el origen de velocidades, evidentemente, está nuestro elemento fijo, el vector velocidad de A2 nos estaría representando el movimiento de la leva, el vector velocidad de A4, el movimiento de nuestro seguidor, y el elemento que une a 2 y a 4 pues, viene siendo nuestra carretilla, que es el elemento 3. Este vector, ¿sale? Espero que se logre ver. A ver, un segundito. Ese vector es, no se va a alcanzar a ver. Hagan de cuenta, no se alcanza a ver. Lo que quería hacer es precisamente, creo que medio se alcanza a ver por ahí atrás el vector. No, mejor no me meto en broncas. Este vector, perdón chicos, chicas, es precisamente colineal a la esta pendiente. Que si yo la pongo en este punto donde precisamente se está derivando el movimiento, este vector relativo, si se dan cuenta, es tangente a lo que es la circunferencia. Por lo tanto, en ese caso, el radio en cualquier punto va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es un círculo. Voy a dividir
este vector relativo BA2 sobre 4 entre el radio y de esa forma obtengo precisamente la velocidad angular a la cual estaría girando nuestro elemento 3, ¿vale? Si es que se las llegasen a preguntar. Si no les llegan a preguntar un vector de velocidad, ni se metan a calcularlo. ¿Por qué? Porque después cometen errores y evidentemente en un examen, si un vector está mal ubicado, pues obviamente va a estar mal. Independientemente que se los pida o no se los pida, si ustedes lo calculen y está mal, pues obviamente serían puntos negativos para ustedes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? No, profe. Ok. Entonces, continuando con esto, vamos a hacer el siguiente problema, que nuevamente es un mecanismo de leva con seguidor, pero aquí, ¿en qué difiere? ¿O cuál es la diferencia entre uno y otro? En este caso, puedo decirles que este mecanismo que están viendo precisamente se le conoce como una leva con seguidor oscilatorio. Ojo, específicamente o traducido, déjenme llamarlo así al español, vendría siendo la conexión de manera directa de una manivela y un balancín. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay acoplador. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay un elemento intermedio, déjenme llamarlo así, sino simplemente estamos conectando de manera directa la entrada con la salida. Por lo tanto, voy a comenzar a trabajar específicamente. Nos están dando la velocidad de la leva. En este caso, nos dice que la omega de la leva es de 15 radianes por segundo en sentido horario, ¿vale? Aquí sí ya no tengo que hacer otra operación. ¿Por qué? Porque las unidades son precisamente las adecuadas para que yo pueda calcular una velocidad tangencial. Entonces, nuevamente, en este caso, si ustedes relacionan o tienen su dibujo a la mano, quiero que ubican al punto B. El punto B propiamente pertenece nada más a dos elementos. Pertenece tanto al elemento 2 como pertenece al elemento número 3. Aquí por eso se dice que es un contacto directo. Entonces, primero y antes que cualquier cosa, voy a determinar propiamente la velocidad del punto B cuando pertenece a 2. ¿Cómo? Utilizando la velocidad angular de 2 y de qué radio. ¿Qué radio vamos a ocupar, chicos, chicas? ¿DO2AB? DO2AB. ¿Por qué DO2AB? Porque O2 es el punto fijo. Es el eje de rotación precisamente de lo que es la leva. Entonces, todo punto, precisamente, o todo cuerpo que desarrolle un movimiento de rotación, vamos a obtener una velocidad tangencial a partir del eje de rotación de ese elemento hacia el punto donde se deriva el movimiento a los demás elementos o hacia un punto que nos interese. En este caso, vendrían siendo los 15 radianes por segundo. Este radio nosotros teóricamente no lo tenemos, lo podemos determinar si ustedes lo desean. En este caso, bueno, como ya resolví este problema con sus otros compañeros, lo estoy marcando del punto O2, que es el eje de la leva, hacia el punto de contacto o donde se deriva el movimiento. En este caso, pues nada más voy a medir precisamente este radio. En este caso es un radio de 2.4 centímetros, ¿vale? Entonces, ese radio es de 2.4 centímetros. Ahorita les hago el dibujito. La velocidad de BB2, por lo tanto, 15 por 2.4 nos da una magnitud de 36 centímetros por segundo. Físicamente, ¿qué es lo que hice? Aquí les voy a hacer dos diagramas, no pasa nada. Primero, tenemos lo que es la leva. En este caso, es un volante, pero ese volante, si se dan cuenta, está excéntrico. Ese volante, propiamente dicho, no coincide el eje de rotación con el eje geométrico o el centro de masas, que es el punto A. Por esa razón, nosotros, o en este caso yo, tracé propiamente este radio,
¿Sale? Ojo, este nuevamente es el elemento 2 y nos está indicando que gira en sentido horario, de esta forma, no pasa nada. Voy a aislarlo, en lugar de hacer un volante, lo voy a volver precisamente una manivela, nada más por así que con fines didácticos, no por otra cosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, les vuelvo a representar ese radio, que es el punto 2. Por aquí tengo al punto B. Como el elemento 2, toda la pieza, todo el volante, toda la barra o toda la manivela, como quieran llamar ustedes, gira en sentido horario, por lo tanto, voy a generar un vector perpendicular a ese radio que tracé o trazamos, ¿sale? Hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque es el sentido propiamente que lleva la manivela 2. Este vectorcito también lo podemos representar aquí, es el mismo, no pasa nada, nada más les digo, lo estoy aislando para que quede un poquito mejor entendido. Pero aquí, si ustedes observan, necesito, o yo les comentaba, que es necesario que nosotros encontremos el ángulo o la dirección del vector. Pero aquí, si ustedes observan, este ángulo o esta dirección la debo de obtener como 90 menos teta 2. Ese teta 2 es este ángulo. Nuevamente, ese ángulo lo podemos calcular o en su defecto lo podemos medir. Denme un segundito. Ese ángulo del eslabón propiamente es un ángulo de 39 grados. ¿Sale? Eso lo medió directamente de mi dibujo. Por lo tanto, aquí se lo voy a pintar. Teta 2 es igual a 39 grados. Por lo tanto, 90 menos 39, si no me falla, debe ser 51. 90 menos 39, efectivamente, serían 51 grados, a los cuales debe de pasar mi vector velocidad de BB2. ¿Sale? A continuación, tengo que plantear mi ecuación sobre el punto donde se lleva a cabo o se desarrolla movimiento plano general. En este caso, es en el punto B. Nuevamente, puedo decir que la velocidad de BB2 es igual a la... Ay, güey, perdón, aquí ya me estoy regando. La velocidad, de BB3, ¿sale? Más, bueno, mejor déjenme tachar esto para no revolverlos. La velocidad de BB2, perdónenme, es igual a la velocidad de BB3 más la relativa de BB2 cuando 3 es fijo. Esa es una alternativa. La siguiente, pueden ustedes jugar, en este caso de velocidades, y decir que la velocidad de BB3 es igual a la velocidad de BB2 más la relativa de BB3 vista desde 2. Nuevamente, en velocidades, ahorita lo que estamos viendo, pueden trabajar ya sea con la primera o con la segunda. Para que vean que es indistinto, voy a trabajar con esta segunda ecuación que yo estoy proponiendo. Nuevamente, el vector velocidad de BB2 es un vector absoluto, al cual ya determinamos magnitud, dirección y sentido. Del vector velocidad de BB3, en ese caso, el eslabón 3 propiamente está más o menos de esta forma, ¿vale? Por aquí está nuestro punto B. Nuevamente tengo mi eje de rotación en este extremo. Aquí es un poco de interpretación, chicos, chicas. Aquí les puse como una pancita, como un punto de soldadura, déjenme llamarlo así. Eso me está indicando que lo que es el elemento 3 es una placa, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer nuevamente es trazar un radio del eje de rotación al punto donde se deriva el movimiento. En este caso, ¿sale? Estoy trazando este radio. Nuevamente, perpendicular a este radio, voy a generar un vector. Este vector, ¿sale? Vean, puede ir hacia abajo o en su defecto puede ir hacia arriba, perpendicular al radio que acabo de trazar. Y este vector, evidentemente, se va a llamar velocidad de BB3. Nuevamente, a partir de una horizontal, que es una referencia, tengo que medir la dirección a la cual va a pasar ese vector. Vuelvo a mi dibujo
y voy a medir precisamente la dirección de ese eslabón. En ese caso, tengo, denme un segundito, 10, 15, 16. Tengo este teta 3, déjenme llamarlo así, este ángulo, teta 3 equivalente a 16 grados. Por lo tanto, este ángulo o esta dirección que me interesa o realmente nos va a ser útil, va a ser 90 menos teta 3. Por lo tanto, 90 menos teta 3 o 90 menos 16 serían 74 grados si no me falla la suma, sí. Entonces aquí tengo un ángulo de 74 grados, ¿vale? Acuérdense, pueden o son iguales precisamente por ser opuestos por el vértice. Finalmente, y como yo les comentaba, en este caso, la interpretación de mi último término es físicamente, se los voy a dibujar acá arriba, es para mí, así se los voy a poner, 2 es fijo, esta es la leva, ¿sale? Por lo tanto, nuestro elemento 3, que sería algo muy parecido a esto, ¿cómo se mueve precisamente ese elemento 3 suponiendo que el punto, que el elemento 2, perdón, está fijo? En este caso, existe un deslizamiento. Este elemento 3 nada más puede patinar, déjenme llamarlo así, resbalarse, ¿sale? Sobre lo que es el punto de contacto. En este caso, estoy representando, se llama velocidad de BB3 cuando 2 es fijo. ¿Con qué inclinación? Aguas, en este caso, serían los 30 grados que les estoy representando aquí en el dibujo, ¿vale? Nuevamente, esta es la alternativa que quise trabajar yo. Pueden trabajar con la otra ecuación y prácticamente les tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, continúo. En este caso, voy a dibujar, voy a graficar precisamente mi ecuación. Voy a comenzar trazando nuevamente la horizontal de referencia. A partir de esta horizontal, genero precisamente todos los vectores absolutos. Entonces, denme un segundo. Creo que ahí está. Denme un segundito, creo que ahí está. Entonces, aquí vuelvo a trazar, como les comentaba, mi horizontal, ¿sale? Y ubico propiamente un punto. Este punto, ¿sale? Se llama origen de velocidades. Voy a pintar acá abajo. Ahí está. A partir del origen de velocidades deben de salir todos mis vectores absolutos o nuestros vectores absolutos. Voy a comenzar trazando nuestro vector velocidad de BB2, ¿sale? Este vector velocidad de BB2, si recuerdan, pasa a 51 grados. De una vez lo marco por aquí. Aprovechando que ya tengo mi transportador aquí sobre la horizontal, ¿vale? Voy a trazar la línea de acción o la dirección del vector velocidad de BB3. Ojo, pasa a 74 grados. Pasa aproximadamente por aquí. ¿Vale? Ahorita les digo por qué lo estoy viviendo de esa forma. Entonces, voy a comenzar a trazar mi vector velocidad de BB2 con la magnitud que yo guste y mande, o en su defecto, si ustedes proponen una escala, pues con esa escala, ¿vale? Entonces aquí, nada más como referencia, voy a dibujar mi vector velocidad de BB2 con un vector equivalente a 11 centímetros. Entonces, este vector que estoy trazando a 51 grados, que se llama velocidad de BB2, ¿vale? A continuación, trazo o debo de trazar mi vector velocidad de BB3, pero si se recuerdan, ese vector de BB3 no conocemos propiamente cómo se mueve, por lo tanto, nada más voy a trazar la línea de acción. Ese vector puede pasar o debe de pasar
sobre esta línea, ¿sale? Esta es la línea de acción. Aquí tengo 74, que son los mismos que acá. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. La regla nos establece que en la punta de mi resultante va la punta del último término. Mi resultante no la conozco, que es BB3. Por lo tanto, voy a utilizar el vector velocidad de BB2, ¿sale? Ahí, nada más voy a trazar un vector de, déjenme, 30 grados, ¿sale? ¿Por qué? Porque a 30 grados propiamente pasa el vector relativo. Entonces aquí, nada más como referencia, voy a colocar la horizontal. Ahí. Punta de la resultante con punta del último término. Eso es bien importante. Depende mucho cómo trabajen ustedes su ecuación o cómo ustedes la propongan. Entonces, este vector, vean, ¿sale? Que yo tracé o trazamos a 30 grados, se debe de llamar y se llama velocidad de V3 cuando 2 es fija. Por lo tanto, la punta debe de tocar a nuestra resultante, que en ese caso nuestra resultante propiamente es el vector velocidad de BB3. En este caso voy a colocar el sentido, ¿sale? Y la magnitud, pues ya me la definieron los otros vectores. Entonces, de esta manera, coloco ahora sí los 74 grados, o los pude haber colocado desde el principio, no pasa nada. Este es el vector velocidad BB3, perdón, BB3, ¿vale? A continuación, lo único que tengo que hacer es precisamente obtener los valores reales. Comienzo prácticamente con el vector velocidad